Cuernavaca, ciudad sostenible. Soy Juan de Escalante y les voy a hablar si Cuernavaca es una ciudad sostenible. Descripción de la ciudad. Predomina el clima cálido subhúmedo y tiene una temperatura media de 23.3 grados Celsius. Cuernavaca, en cuanto a movilidad, la mayoría de sus vehículos son automóviles particulares y camionetas particulares y aproximadamente 3 de cada 10 habitantes cuentan con un vehículo. Tiene una población de 378,000 habitantes y tiene muy buenos niveles de educación, ya que el 94% de niños y niñas asisten a la escuela y nada más 2 de cada 10 habitantes son analfabetas. Tiene un crecimiento, el 53.6% de la población es económicamente activa y solamente hay una pequeña tasa de desempleo del 2.3%. Las principales actividades económicas son la minería, el petróleo, la industria de la transformación y otro sector como el comercio, servicios, turismo y comunicaciones y transportes. Estimaciones de las emisiones de CO2 equivalentes por el uso de electricidad y gasolina. Para esto se toma en cuenta que los datos del 2016 arrojan que hay un consumo promedio de 2.127 kilowatts hora de electricidad y 385 litros de gasolina al año por habitantes. Tomando en cuenta la población de Cuernavaca de 378,000 habitantes, se hace un cálculo de energía eléctrica. Se multiplica el número de habitantes por los 2.127 kilowatts hora de electricidad multiplicado por el factor de emisión, que es 0.423, y nos da un resultado de 373.412 toneladas de CO2 al año. Y para el cálculo de emisión de gasolina y CO2 equivalentes se considera el factor de emisión del dióxido de carbono, del metano, del óxido de nitrógeno y el potencial de calentamiento. Para estos cálculos se utiliza la fórmula, los litros de gasolina por los kilogramos y nos da, bueno, por el factor de emisión y nos da un resultado de 3.71 terajoules al año. Y esto se le multiplica por el factor de emisión del metano, del CO2 y el óxido de nitrógeno y nos arroja 258,000 kilogramos de CO2 al año. Otra estimación para poder calcular esto es que se toma en cuenta que por cada 2.35 kilogramos, digo, por cada litro de combustible son 2.35 kilogramos de CO2 y se multiplica por los 385 litros de promedio por los habitantes de la ciudad y nos da un total de 342.4 toneladas de CO2. Es Cuernavaca, es una ciudad sostenible. Bueno, pues la principal fuente de la ciudad es el económico, proviene del turismo. La ciudad cuenta con un muy buen promedio de desarrollo humano. De hecho, es la ciudad con mejor desarrollo humano en todo el estado de Morelos, con un IDH de 0.828. Pero sin embargo, la ciudad no logra comprender y establecer las vías de producción necesarias para satisfacer las necesidades de trabajo, salud, educación y otros servicios públicos, no solamente para los visitantes, sino para aquellos que viven en la ciudad. Aproximadamente el 14% del total de viviendas no tienen agua potable y el 36% de las viviendas al norte de la ciudad no tienen agua y drenaje. Sin embargo, hay muy buenos niveles de escolaridad y bajos niveles de alfabetismo, pero por otro lado, hay mucha tala de árboles y explotación forestal que ha modificado el paisaje, dejando muchas zonas sin ningún uso posible. Pero Cuernavaca tiene muy altos niveles de desigualdad social. Esto abarca desde equidad de género, equidad salarial y jefes del hogar. De hecho, es la ciudad de Morelos con más desigualdad. Entonces, para que una ciudad sea considerada sostenible, tiene que haber un proceso de conciliación entre el desarrollo y el medio ambiente, el cual no se ha podido establecer en Cuernavaca. Para el semáforo de cumplimiento se tomó en cuenta los datos de la ONU, los cuales, como se puede ver, casi todo está en amarillo, con un avance regular. Muy pocos están en avance verde, con un buen avance, y la mayoría pues, son metas lejanas. Es decir, no están tan avanzados como para poder lograr esto. Es por eso que yo creé este semáforo de cumplimiento, el cual en rojo pongo el saneamiento y lo ambiental, ya que no cuenta con buen drenaje. Hay muchos hogares con falta de agua y en cuanto al ambiente, hay mucha deforestación, mucha contaminación en el aire. El alojamiento, hay un buen alojamiento, muchas personas cuentan con agua, pero sin embargo hay mucha gente en la calle. En cuanto a social y salud, pues cuentan con muy baja equidad y en cuanto a salud, el sistema de salud es bastante deplorable. Sin embargo, tiene buenos aspectos como la educación y la economía y espacios verdes, los cuales se han visto beneficiados gracias a nuevas normas para poder mejorar esto. Y pues en conclusión podemos concluir que Cuernavaca no es una ciudad sostenible y se encuentra un poco lejano de serla. Las desigualdades sociales y su reducida acción por el clima hacen que esta ciudad no cuente con los requerimientos para ser considerada una ciudad sostenible. Si bien Cuernavaca cuenta con buenos niveles económicos y buena escolaridad, carece de importantes aspectos como el hambre cero, acceso a la salud para toda la población, sanidad adecuada, acceso a agua potable, acceso a drenaje y cuenta con muy mal manejo de sus recursos naturales, los cuales han acabado con muchas áreas verdes. Por esto que Cuernavaca no se considera una ciudad sostenible.